Hola, mi amigo querido. Nuevamente Dios en su maravilloso amor permite que nos encontremos hoy para estudiar la lección número 12 para el 21 de junio del año 2025. El título de la lección de esta semana es Precursores. Y el propósito de la lección es mostrarnos que aunque los tiempos que se avecinan, los tiempos del fin, serán tiempos de dificultad, de mucha dificultad para el pueblo de Dios, no tenemos nada que temer porque el Señor Jesús nunca nos dejará, estará a nuestro lado para pasar por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque sabes, lo que el enemigo más quiere es destruir la vida del cristiano. Si tú te entregas al Señor Jesucristo, Él viene atrás de ti con toda su furia. Pero el enemigo tiene ciertas estrategias. Por ejemplo, la principal herramienta que él tiene para traer a las personas para sí es la seducción, el engaño, la mentira. Toma la palabra de Dios inclusive y la tuerce, la disfraza, la interpreta a su manera y te hace creer lo que no está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos llevar solo por la palabra de otro ser humano. Nosotros tenemos que tener la Biblia en la mano y ver lo que la palabra de Dios dice, lo que está registrado ahí en las Sagradas Escrituras. Pero el enemigo, pues a lo largo de la historia, ha llevado mucha gente tras sí usando la herramienta del engaño, la mentira, la seducción. Ahora, cuando ya no puede, cuando esas herramientas no le dan resultado, entonces suelta la furia y viene la persecución. Es como dijera, ya que por amor no me sigues, entonces me vas a seguir por la fuerza. Y la Biblia anuncia que en los días finales, los hijos de Dios que quieran ser fieles a la palabra serán obligados a desobedecer, obligados a caminar en contra de la voluntad de Dios. Y esta lección muestra justamente eso. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Tú sabes que en el capítulo 2 de Daniel se presenta el sueño de Nabucodonosor. Dios le dio un sueño, el rey no recordaba a la mañana siguiente, entonces mandó llamar a los adivinos, astrólogos, nadie podía, los condenó a la pena de muerte y entre ellos estaba yendo Daniel y sus compañeros. Pero entonces Daniel le dijo a Arioc, el general, ¿por qué nos están llevando si nos han dado la oportunidad de hacer algo? Arioc llevó a Daniel al rey y pues tú conoces el resto de la historia. Dios le reveló a Daniel el sueño del rey. El rey quedó admirado, pero en ese sueño Nabucodonosor había visto una estatua gigantesca cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, solo que en los dedos, en los pies estaba mezclado hierro con barro. Y esta última parte de la historia, porque cada metal simbolizaba un periodo de la historia, el dominio de un imperio universal, pero al final, en la época de los pies, Dios le reveló a Daniel y se lo dijo al rey, que eso significaba que en los últimos días los reinos no podrían más unirse, no se levantaría más otro imperio universal, sino que las naciones estarían luchando por la supremacía, intentarían juntarse una con la otra a través de matrimonios, de alianzas políticas, pero no sucedería nada, no habría más un imperio universal. Y a lo largo de la historia nosotros vemos que muchas veces los seres humanos, los líderes políticos han tratado de unir de nuevo esos reinos divididos. Carlomagno, Hitler querían formar un imperio universal y no pudieron. En estos mismos días, en nuestros días, la Unión Europea es un esfuerzo para juntar los países, pero es imposible.
un país no quiere, el otro no acepta, en fin, es difícil formar de nuevo un imperio que domine el mundo. Ahora, justamente en estos últimos tiempos es que la profecía anuncia que surgirán tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Entonces vamos a estudiar el subtítulo de la adoración de la imagen. Es el segundo subtítulo. Y en esta parte, pues, viene la historia de los 3 jóvenes hebreos. Leo lo que dice Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Bueno, te explico un poco esto. El rey Nabucodonosor, después de la interpretación de su sueño, comenzó a cavilar, a pensar entre sí y llegó a una conclusión muy humana y muy egoísta. En la estatua, que es el desfile de la historia del mundo, yo soy la cabeza de oro. Pero ¿por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué no puedo ser los brazos, el pecho, los muslos, la pierna, en fin? ¿Por qué tengo que ser una parte de la historia? ¿Por qué no puedo ser toda la historia? ¿Por qué no puedo dirigir el único imperio que dominará el mundo para siempre? Entonces mandó levantar una estatua. Y esta estatua que él mandó levantar ya no tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, nada de eso. Sino que mandó levantar una estatua toda de oro, como queriendo decir, en mi sueño Dios me ha dicho que yo soy solo la cabeza, pero yo quiero ser toda la historia, todo el cuerpo. Y no solo mandó levantar la estatua, sino que mandó que todos los habitantes de Babilonia se arrodillasen, se curvasen ante la estatua. Aquí aparecen los 3 amigos de Daniel, hebreos fieles que conocían bien la ley de Dios, que decía que hay que adorar únicamente al Dios verdadero. Cuando fueron amenazados de muerte, pues ahí acabo de leer la respuesta de los jóvenes. No, Señor, nosotros vamos a adorar únicamente a Dios. Y si tú quieres matarnos, rey, puedes hacerlo, pero así mismo no te vamos a adorar, no nos vamos a encurvar delante de la estatua, vamos a adorar únicamente a Dios. Y estos jóvenes son símbolos del pueblo de Dios de los tiempos finales. Cuando, como ya te dije, el diablo, al ver que con la seducción trae mucha gente, pero hay un grupo, un remanente fiel a Dios que estudia la palabra y quiere obedecer a Dios, entonces va a soltar la persecución sobre ellos. Vamos a ser obligados. Y esto es lo que nos lleva a la tercera parte, otra imagen y la orden de adorarla. Pues así como los jóvenes hebreos fueron condenados a muerte por no adorar a la estatua, el pueblo de Dios también en los tiempos del fin será condenado a muerte por no adorar a un poder que le obliga a ser adorado. Voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Mira, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mira, el estudio de esta semana no es Apocalipsis 13, pero si lees todo el capítulo 13, entonces verás que hay un dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que Juan en la visión de Apocalipsis 13 ve salir del mar a una bestia. Bestia no es una expresión peyorativa. Bestia en la profecía es poder. Ese poder es tremendo. Ese poder hace maravillas. Pero después Juan ve salir de la tierra otra bestia que simboliza a un país, a un poder político. La primera bestia simboliza un poder político y religioso. Y este poder político y religioso le da fuerza a la segunda bestia y hace que se le
edifique una imagen, igualito que en los tiempos de Nabucodonosor, y obliga a que todos adoren a esta imagen. Por eso digo que la historia de los 3 jóvenes hebreos es como un símbolo profético de lo que sucederá con el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Llegará un momento. Hoy día parece difícil, ¿sabes? Porque tú sabes que hay libertad para todo. Hoy día se defiende a las minorías como una ideología. Si se defiende a todos, ¿cómo se puede pensar que un grupo de cristianos, por obedecer a Dios y especialmente por guardar el sábado, sea perseguido? Hay mucha gente que no entiende eso. Y yo tampoco entiendo, porque en un panorama mundial donde hay libertad para todo y donde tú puedes tomar un valor y lo vuelves de cabeza para abajo y hay que defenderte porque es tu manera de pensar, ¿cómo puedes imaginar que el pueblo de Dios va a ser perseguido por guardar el sábado? Parece difícil, pero la profecía lo dice. Y si la profecía lo dice, se cumplirá. Porque te digo una cosa, a lo largo de la historia hay muchas profecías que cuando fueron pronunciadas parecían que nunca se cumpliría. Y sin embargo la historia, el tiempo, probó que esa profecía tenía razón. Y esta profecía también tiene razón. Y aunque hoy parezca difícil, se va a cumplir. Esto nos lleva a la 4ª parte de nuestro estudio, hablando de la persecución a la iglesia primitiva. ¿Por qué fue perseguida la iglesia primitiva? Cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo en sus días y que pasó al primer siglo, al segundo siglo, al tercer siglo. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué razón? Leo Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante, ¿por qué la iglesia de Dios fue perseguida en el primer siglo? Sucede que cuando Cristo estuvo en la tierra, guardó el sábado. Hizo milagros en sábado para mostrar que el sábado no es un día de cruzarse los brazos, sino que es un día de salvación, es un día de adoración. Por eso hizo muchos milagros en el sábado. Pero el sábado él iba a la sinagoga, guardaba el sábado, como todo buen judío, porque él era un judío. Pero no era solo un judío, era el Señor Jesús. Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, su iglesia, después que él ascendió al cielo, siguió guardando el sábado. Pero entonces el pueblo judío se rebeló contra el poder político de Roma y los romanos comenzaron a perseguir a los judíos. Solo que en las ciudades no vivían solo los judíos, vivía mucha gente que no era miembro del pueblo judío. Eran ciudades cosmopolitas. Y los soldados romanos preguntaban, pero ¿y cómo llegamos a una ciudad? ¿Cómo vamos a saber quién es judío, quién no es judío? Entonces alguien dijo, es fácil identificar a los judíos porque ellos guardan el sábado. Solo que no eran solo los judíos que guardaban el sábado todos los seguidores de Jesús, que se iban multiplicando extraordinariamente. Pero como la persecución vino sobre los judíos que guardaban también el sábado, entonces muchos cristianos empezaron a ser confundidos con los judíos por guardar el sábado. Y la persecución también vino para la iglesia cristiana. Entonces surgió la idea en algunos, oye, ya que estamos siendo confundidos con los judíos por guardar el sábado, ¿por qué no guardamos el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo? Y fue así que comenzaron los primeros guardadores del domingo, que se llamaban cristianos, pero por evitar la persecución comenzaron a guardar el domingo. Después esto es largo, esto va avanzando con los años. Finalmente, pues el pueblo cristiano, que se tornó
mayoría comenzó a guardar el domingo, pero siempre hubo un pequeño grupo, un remanente fiel, que decía, no, Señor, solo porque nos están persiguiendo vamos a dejar de guardar el sábado, de obedecer a Dios. No, no, no. Y ellos comenzaron o continuaron guardando el sábado a pesar de la persecución. Y es por eso que el pueblo de Dios en los últimos tiempos también continuará guardando el sábado a pesar de las dificultades que encuentre para eso. Y todo esto nos lleva a la última parte del estudio, que es la marca de la bestia. Mira lo que dice Apocalipsis 14, capítulo 13, versículos 16 y 17. Leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vuelvo a repetir, nuestro estudio esta semana no tiene que ver con Apocalipsis 13, sino que tiene que ver con el hecho de que, así como en el Antiguo Testamento, hijos fieles de Dios como Daniel, sus amigos, fueron perseguidos por causa de su fe, en los últimos tiempos también hijos de Dios que quieren ser fieles serán perseguidos. Y aquí se habla de la marca de la bestia. Interesante que en la Biblia se habla del sello de Dios y después se habla de la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? Ezequiel, capítulo 20, versículos 12, versículo 20, es claro en decir que el sello de Dios es el sábado. Ahora, alguien un día me dijo, no, el sello del Dios es el Espíritu Santo. No, querido. El Espíritu Santo es el sellador, el que coloca el sello. Pero el sello es el sábado. Pero así como el pueblo de Dios recibe el sello de Dios, y en Apocalipsis capítulo 7, nosotros vemos a los ángeles conteniendo la destrucción final que viene sobre el mundo, y un ángel dice, no suelten todavía los vientos, porque hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Y cómo va a ser sellado? Por el Espíritu Santo, pero va a ser sellado por su obediencia al día de reposo, que es el sábado, como la Biblia lo indica. Mientras eso, la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, se juntarán. ¿Para qué? Para mandar sellar a su pueblo con la marca de la bestia. Ahora, si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál sería la marca de la bestia? Sería cualquier otro día que no es el sábado. ¿Tú te das cuenta lo que hay por detrás de esto? Y en los tiempos finales, dice el texto que acabo de leer, y si tú sigues leyendo Apocalipsis 13 vas a ver eso, solo podrá comprar y vender el que tiene la marca de la bestia. O sea, el pueblo de Dios llegará un momento en que no podrá ni comprar ni vender. Ahora, tú te puedes decir, pero pastor, eso hoy día parece una fantasía, manía de persecución. No, querido, es profecía. Y la profecía, aunque tú no creas hoy, cuando llegue el momento oportuno se cumplirá. Ahora, esto no es para mirar al futuro con desesperación, pensando, ¿qué va a ser de mí? No, querido. Dios cuidará de ti. Él nunca te va a dejar. Tú vas a estar siempre en sus manos protectoras. No temas. Entrégale tu vida a Jesús hoy. Vive con Jesús hoy. Y enfrenta lo que tenga que venir en el nombre de Dios. Un abrazo.